Como decía José, es un privilegio poder reunirnos libremente y poder contar con la palabra del Señor, porque está toda la sabiduría concentrada. ¿Quién es nuestro Dios, a quien servimos? Quisiera tener una palabra de oración y comenzar en esta noche. Señor, gracias, muchas gracias, porque tú nos convocas, Señor. Tú nos llamas a reunirnos, Señor, como hijos tuyos, como pueblo, a ser expuesto a tu palabra. Y nos das el Espíritu Santo, Señor, también, que nos lleva y nos guía a toda verdad. Oh Señor, que podamos escuchar tu voz, que podamos entender, Señor, tus planes y propósitos en nuestras vidas. Y que eso redunde en cambio en nosotros, Señor, y gloria para ti. Gracias por amarnos tanto, Señor. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Muy bien. Gracias, José. Si yo le preguntaría, ¿el esfuerzo es una opción o es un mandato? ¿Qué opinan? ¿El esforzarnos es una opción? Dios le dijo a Josué, siéntate, quédate tranquilo hasta que las murallas caigan. ¿Será así la palabra? ¿O le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente? Josué 1:9. El esfuerzo debe ser una respuesta a la ingratitud, a lo que el Señor hizo por nosotros. Por ende, este esfuerzo que nosotros debemos poner debe mostrar a Cristo también. A Josué, Dios le dio la victoria, pero Josué tenía que marchar. Hay una frase que escuché que dice, diríamos en esa experiencia, hacelo así nomás, con tales para Dios. Y si vamos a relacionarnos con el mundo nos pide que hagamos las cosas con excelencia, porque si no el jefe, el patrón, no nos va a dar la paga a fin de mes. Creemos y entendemos que Dios es tan misericordioso y por lo tanto no hace falta nuestro esfuerzo, porque Cristo lo hizo todo por nosotros. ¿Cuánta mentira hay en estas palabras? ¿Cuánto engaño hay en nosotros en creer de esa manera? Hoy lo vemos, el esfuerzo pareciera que es algo que no es un mérito. Al contrario, aquel que se esfuerza más lo hacen ver como un tonto. No tenés que esforzarte tanto. Tenés que dejar que las cosas lleguen. Y toda la Escritura habla lo contrario. Que la pobreza vendrá como un caminante, dice, si no te esfuerzas. Así que el mensaje de esta noche lo he llamado, agradar a Dios es una orden. Vayamos por favor al texto que tenemos hoy. Seguimos en 1 Tesalonicenses y hoy comenzamos el capítulo 4. Vamos a ver 4:1 y 4:2. Tesalonicenses, 4:1. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. Hasta aquí nomás la palabra. Si te preguntaría, ¿tú crees que debes crecer en santidad? Una respuesta cristiana diría, sí, ¿cómo no vamos a crecer en santidad? ¿Tú debes progresar en tu santificación? Diríamos, sí. O puedes creer también que con el solo hecho de creer en Cristo, ya es suficiente nuestra santificación.
porque Cristo lo hizo todo por nosotros. Hay mucha verdad en esas palabras, pero hay algunas palabras que no concuerdan. Desde el capítulo 4 que estamos viendo hasta el final del 5:22 de Primera Tesalonicenses, el propósito principal del apóstol Pablo era exhortar a la iglesia a que se esforzara a vivir vidas que agradan a Dios. Por eso comienza de esta manera: por lo demás, hermanos, y hay un ruego, hay una exhortación. Y en la palabra en Efesios, el apóstol Pablo también nos pone una meta. Nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos da un parámetro, nos dice, en otras palabras, sean maduros en el Señor y séanlo de tal manera hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea que nos pide el apóstol Pablo, según Efesios, que seamos de la misma altura que Cristo. Quizás no le leo la mente, pero podrían estar diciendo imposible. Y es verdad, es imposible. Es imposible que lleguemos a ser como Cristo. Podemos imitarlo, pero llegar a ser a la medida de Cristo es imposible. Entonces, ¿por qué nos pide que lleguemos a ser a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios? ¿Saben por qué? Porque el estándar no va a cambiar. Debemos ser como Cristo. Él no va a bajar su estándar. Él no va a ser más parecido a nosotros. Nosotros debemos ser más parecidos a Él. Por eso el estándar sigue siendo la misma, ser como Cristo. Pero ¿qué sucede en nosotros? Nos comparamos con nuestros pares. Si yo soy más santo que Juanito, si yo soy menos pecador que fulano, ¿cuál es mi medida? Mi medida parece que es mi hermano, el de la iglesia, el que yo estoy mejor que él, porque él, pero no debe ser así. Nuestra medida es Cristo. Con él debo yo compararme, debo verme con él y decir, ¿estoy bien o estoy mal? Y cualquiera que se compare con el Señor, obviamente, quedará en falta. Algo así como la ley. La ley fue dada para que la cumplamos estrictamente. Porque Santiago 2 dice, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. ¿Podemos cumplir toda la ley como lo hizo Cristo? Imposible. Porque si yo llego a fallar en un punto, lo cual ya lo hice muchas veces, me hago culpable de todos. O sea que también me dieron algo imposible a cumplir. Pero ese imposible es la voluntad de Dios, su estándar, y Cristo lo cumplió. Esa ley me hacía ver que yo era finito, que no podía cumplirla, que necesitaba un Salvador. Por eso es nuestro ayo, dice Gálatas 3. Esa ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que por medio de Él fuésemos justificados. Porque no hay manera que yo me pueda justificar. Esa ley que me pedía que yo sea perfecto en esa ley, me mostró mi imposibilidad, mi falta, me mostró mis equivocaciones, mis errores, mi pecado, al punto que me llevó a mirar a Cristo y decirme, yo no puedo. La meta de ser parecido a Cristo, yo no puedo. La meta de cumplir toda la ley, yo no puedo. Pero Cristo sí lo hizo. Cristo es el que cumplió todo. El apóstol Pablo, un poquito antes de Tesalonicenses 3:12, decía, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Así también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones. Y escuche bien, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
El apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses, sean irreprensibles en santidad. No sean mediocres, salgan de lo común, sean sin tachas, sin que nadie pueda juzgarlos. Sean irreprensibles en santidad. Y eso me lleva a mi primer punto. Un pedido que hace el apóstol Pablo para el bien tanto de los tesalonicenses como para hoy en esta noche nosotros. Pablo comienza diciendo por lo demás, hablando de lo que veníamos viendo, que sean irreprensibles en santidad. Por lo demás, hermanos, podríamos decir con otra palabra, finalmente, o resta pues decirle a ustedes que les rogamos. Les rogamos es una manera de decir una sugerencia humilde del apóstol Pablo, amable, entre iguales, no como una orden, sino les rogamos. Quiero hacerle este pedido, hermanos. Y no solamente viene de parte mía, sino en el Señor Jesús. Un pedido en nombre de Jesús. Y este pedido también que le hacemos, les rogamos, también les exhortamos. Y le quiero mostrar que yo me pongo al lado de ustedes. Y esa palabra exhortar es animar y consolar. O sea que el apóstol Pablo está diciéndoles, yo estoy con ustedes, les animo, les ruego, les exhorto, hermanos, a que sean irreprensibles en santidad. Y no solamente es un pedido mío, porque la fuente de ese pedido es nuestro Señor Jesucristo. Él les pide, Él les ordena, yo no, Él les ordena. Cristo es el que está diciendo a su iglesia que sean irreprensibles en santidad. Y escuche bien, no lo hace como una sugerencia, lo hace como una directiva. Sed santos, porque yo soy santo, una directiva. Y esto tiene una connotación de urgencia. Muchas veces nosotros nos contentamos con nuestro crecimiento espiritual, porque nos estamos comparando con nuestros pares quizás. Pero el apóstol Pablo en esta noche, con estas palabras, está diciendo, ahonden más y más en eso, que ustedes tesalonicenses ya lo hicieron. Ustedes ya dieron evidencia, mostraron de que con el tan poco tiempo de ser cristianos, ustedes vivían correctamente. Una iglesia ejemplar. Pero no solamente se queden ahí, sino busquen más y más. Abunden. Esa palabra abundar es como decir, tengan suministros propios en exceso. Desborden de ese suministro propio. Abunden. No sean mediocres. No se queden con lo básico. El apóstol Pablo, como decía, seguía diciendo, ustedes deben conducirse de la manera que nosotros le hemos mostrado. Y no solamente que les conviene conducirse, sino que deben agradar a Dios. La pregunta sería, ¿cómo conviene que nos conduzcamos? Debemos ser más parecidos a Cristo, hemos entendido eso. Debemos imitar a Cristo, entendemos eso. Crecer en gracia, crecer en santidad. Y eso a veces lo ponemos como un cliché, como diciendo, bueno, no me sale, no puedo. La pregunta sería, ¿cómo puedo yo lograr parecerme más a Cristo? ¿De qué manera puedo crecer más espiritualmente? ¿De dónde viene ese crecimiento? Viene justamente de conocer más a Dios. Cuanto yo más conozco a Dios, más conozco a quien estoy adorando, más voy a crecer espiritualmente. Pero también acá hay algo que le falta. Conocer más a Dios, ¿será solo saber más de Él? Cuando usted lee una biografía de una persona y dice cuándo nació, cuándo murió, con quién se casó, cuántos hijos tiene, dónde vivió, y empieza a ver todo un panorama de una persona. Terminando de ver ese panorama, yo le pregunto, ¿usted conoce a esa persona?
¿Usted qué diría? No, no la conoce. Pero si, pero si sé todo de él, hasta su gusto, qué le gusta, qué música, pero quiero decirte que no lo conoces. Tener información de Dios no es conocer a Dios, es pasar tiempo con Él. Y si yo tengo su biografía, yo no pasé tiempo con esa persona, por lo cual puedo decir, tengo mucha información de Dios, pero realmente no conozco a Dios. Y así vivimos a veces, queriendo saber mucho de Dios, pero no viviendo con Dios. Como los fariseos. ¿Quién conocía mejor la ley que los fariseos? Nadie. Ellos eran la estrella, conocedora de la ley. Pero si vamos a ver su obediencia, dice que ellos decían cómo hacer las cosas, pero ni con un dedo la levantaban. ¿Quién sabía más de la justicia de Dios que los fariseos? Pero si vamos a hablarles del amor que ellos tenían por las personas, ahí fracasaban, porque no conocían al Dios de amor. Así que ellos tenían mucha información, pero podemos decir no conocían a Dios. El apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 3:12, le decía, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Apuntaba a Cristo, apuntaba a Dios. Acá hay un principio a sacar. El Señor os haga crecer y abundar. Búscalo a Cristo. Que Él sea quien te haga crecer y abundar. Que es la única forma que tenemos nosotros. Cuando el Señor obra en nosotros. Porque yo no puedo hacerlo nada. No puedo levantar ni con un dedo las cosas. Pero cuando el Señor viene y te rescata y el Espíritu Santo obra dentro tuyo, tú puedes buscar a Cristo y crecer y abundar. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo para mí, es Cristo en mí viviendo. De esa es la manera en que el apóstol Pablo nos anima en esta noche. Cristo en ti. Pablo los llama a estos hermanos de Tesalónica que vivan de una excelencia espiritual. Y ellos lo podían hacer, porque ellos tenían el Espíritu Santo, era Cristo morando en ellos. Y entendemos que el crecimiento espiritual no es algo instantáneo, no es algo que sucede de un momento a otro, es un negarse, es un rendirse, es un compromiso de toda la vida para poder crecer en el conocimiento para con Dios. Y para los hombres, dice la palabra también. Podemos entender que no es instantáneo. Necesitamos un esfuerzo. Como comencé al principio, este camino de la santificación es progresivo. Es un día a día, un rendirse, un negarse. Pero quiero mostrarle otro camino. El camino de la salvación. Que ese sí es instantáneo. Por lo tanto, no debemos confundir, no debemos mezclar que este camino de la santificación es una orden del Señor hacia nosotros, que podemos cumplirla. Por eso el apóstol Pablo también le daba a los tesalonicenses, sean santos, busquen del Señor. Los exhortaba, los animaba, sean santos, niéguense todos los días, busquen del Señor, ríndanse, hagan compromiso con Cristo. En cambio, el camino de la salvación es instantáneo. ¿Por qué? Porque ahí obra Cristo por nosotros. Ahí donde Él dio su vida para nosotros, donde imputó su salvación en nosotros. Él murió por mí. Yo no podía ser salvo. Él lo hizo por mí. En esa cruz Él pagó la deuda de mis pecados. Y eso lo imputó en el mismo momento en que creímos.
No cuando me bauticé, no, en el mismo momento que el Señor me puso ese sello en mi corazón y dijo, este me pertenece. Allí me dio el Espíritu Santo. Y con ese Espíritu Santo me dio 9 propiedades del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. El fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5:22. Allí es donde me imputó el Espíritu Santo y me dijo, tú eres mi hijo. A partir de ahora puedes obrar. A partir de ahora debes negarte. A partir de ahora debes seguirme y obrar como yo te lo pido. El apóstol Pablo en otros lugares también lo expone de esta manera. A la santificación la expone como un corredor de larga distancia. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo es que lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, ahora lo pone como un luchador, como un boxeador, podemos decirle. Se abstiene de todo. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, dice, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, como un corredor de larga distancia, pareciera que no, tenemos que correr todos juntos, no importa quién corra antes que yo, ¿no? Yo me voy a mi lugar, a mi pasito, tranquilo. Y cuando boxeo, bueno, no importa si recibo muchos golpes, al fin y al cabo el Señor me pide que seamos pacíficos. Y empezamos a adornar la santidad de tal manera que no quiero correr, no quiero boxear, no quiero golpear mi cuerpo, no lo quiero poner en servidumbre. Me quiero parecer más al mundo que a Cristo. Estas directrices de Pablo venían de parte de Dios. El mismo Señor, el que me dice, sean santos, porque yo soy santo. Apártense del mundo. No era una directiva de Pablo. Él solamente era el vocero de nuestro Señor. Por eso, el versículo 1 habla en el Señor Jesús, en el versículo 2 por el Señor Jesús. Menciona el apóstol Pablo a los tesalonicenses, yo no soy el que está dando esta orden. Es un mandato del Señor. Y es obligatorio. La autoridad viene de Cristo. Por lo tanto, puedo decir esta noche que la santidad no es una opción, es una orden. Y el apóstol Pablo dice, así como aprendisteis, como conviene conduciros y agradar a Dios. Como ustedes aprendieron, ¿cómo conviene que ustedes se conduzcan? ¿De qué manera ustedes están agradando a Dios? Y ahí sale otra pregunta. ¿Se puede agradar a Dios? Una respuesta cliché sería, por supuesto que sí, claro que sí. ¿Cómo lo haces? Ahí viene la complicación. ¿Cómo tú agradas a Dios? Si vamos a Isaías 64, nos dice que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Todos nuestros actos de justicia son como trapo de inmundicia. Entonces podemos imaginar y pensar, bueno, ¿qué obra puedo hacer yo? Si en Isaías 64:6 me dice que mis obras son como trapo de inmundicia. Podríamos pensar, entonces mis obras no tienen sentido. ¿No cuentan mis actos delante del Señor? Y ahí es donde hace un tiempito atrás le expliqué que hay dos caminos, de la santificación y de la salvación. Estos actos de justicia son tratando de ganar el favor de Dios. Es imposible. Todo acto que tú hagas para ganar el favor de Dios son trapos de inmundicia. No existe un acto que tú hagas que puedas decir, gané la salvación, lo logré, estoy en una balanza, peco menos para que la balanza suba de este lado, y cuando peco más la balanza se nivela, pero siempre tengo que tener una balanza de tal manera que mis obras ganen el favor de Dios.
Imposible. Todo acto de justicia son como trapo de inmundicia delante del Señor. Así que considerar obras buenas, y por muy buenas que sean, para ganar el favor de Dios, no se puede. Pecamos y pecamos otro día y nos levantamos y nos portamos bien y hacemos las cosas bien y volvemos a pecar creyendo que de esa manera lo hacemos sonreír a Dios, como que Dios va a pasar por alto mi pecado y va a decir, bueno, está bien, veo tu esfuerzo, veo cómo, de qué manera pecas menos cada vez, cuántas horas pasas leyendo la Biblia. Si queremos ganarnos el favor de Dios de esa manera, quiero decirte que no vas a llegar en ningún lado. Lo único que logras es que Dios esté enojado contigo. Porque tus obras, tus actos de justicia, son como trapo de inmundicia delante del Señor. Todas nuestras obras están manchadas por el pecado, por la indiferencia, por la maldad. No hay una de ellas que valga la pena para nuestra salvación. Por lo consiguiente, es imposible ganarme la salvación. Imposible. La única forma, escuche bien, que tenemos para agradar a Dios es presentarnos con Cristo. Sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Todo lo que tú hagas fuera de Cristo no es agradable al Padre. Es imposible agradar a Dios sin fe. Así que cuando tú obras, debes presentarte con Cristo. Cuando tú haces la oración, cuando aprendiste a orar, te enseñaron de alguna manera que al final de la oración tú tienes que decir en el nombre de Jesús, amén. Pero quizás tú entendiste que esa es como la llave de la división. Uno cuando termina la división hace la llave, cerró la división. Entonces, para que otro ore, si tú estás orando, estás diciendo en el nombre de Jesús, amén, y entonces sigue el otro orando. Pero muchas veces te preguntaste, ¿por qué cerramos la oración así? En el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué la cierras? ¿Por qué lo haces? Y te doy un ejemplo. Hay dos reinos, podemos decir, dos amos, muy buenos amos los dos, y hay un esclavo entre medio. Un esclavo le va a pedir, le pide, un amo le dice a su esclavo, anda al amo del frente y pedile tal herramienta que yo la estoy necesitando. Este amo va, pide la herramienta y el otro amo le dice, ¿y por qué te la tengo que dar? Porque vengo en el nombre de mi amo. Ah, listo, toma la herramienta, lleva a tu amo. Así es la oración. Vamos al Padre en el nombre de Cristo. Por eso, cuando nos presentamos en el nombre de Cristo, el Señor obrará a nuestro favor. Porque no me estoy presentando solo con mis actos. Vengo en nombre de Cristo. Amén. Esa es la oración. De esa manera en que nos tenemos que presentar delante del Señor. Cuando tú te presentas con tus obras sin Cristo, no vale. No tiene sentido. Esa obra tiene que ser de Cristo. Si vas con Cristo, es el único que se agrada al Padre. Hebreos 13:21 dice así: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Y escuche bien, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Si usted escuchó bien, es Cristo haciendo en nosotros la obra que agrada a Dios. No yo. No somos nosotros como hemos cantado en esta canción. No nosotros, sino Cristo en mí. No somos nosotros, es Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y le pongo otro ejemplo. Si usted está arando con un tractor
termina de arar, y yo le pregunto, ¿quién estuvo arando? ¿Tuviste tú o el tractor? Y tu respuesta seguramente va a ser, no, yo fui. ¿Cómo va a arar el tractor? Bueno, vamos a algo más carnal, podemos decir más físico. Si un buey está arando y tú llevas el buey atrás, termina de arar, ¿quién estuvo arando, el buey o tú? Tu respuesta va a ser, yo estuve arando, no el buey. Si tú estás sirviendo a Dios, ¿quién es el que sirve? ¿Tú o Cristo en ti? ¿Se ve la diferencia? ¿Puede notarlo? Muchas veces nosotros nos presentamos solos delante del Señor, queriendo hacer como quizá este buey se presenta solo en el campo, que quedó el arado del día anterior y él se largó a arar solo por ahí. ¿Usted cree que eso será agradable para el dueño del campo? ¿El buey arando solo? No, no, porque parar para cualquier lado va a hacer lo que él quiera, porque no tiene la dirección del dueño del campo. Así nos pasa a nosotros, queremos servir a Dios haciendo lo que se nos plazca y de la manera que queremos hacerla. No sirve. Si no tenemos la directiva de Cristo, si no es Cristo en nosotros, no estamos haciendo la obra. No estamos exaltando nosotros, no estamos glorificando nosotros. Pero yo no estoy juntamente con Cristo crucificado. Ya es yo mismo queriendo agradar a Dios a mi manera. Así no se vive. Así no se sirve al Señor. La obra que agrada a Dios es la que realiza Cristo a través de mí. Inclusive esta misma predicación, podría decir yo, oh, qué linda predicación. No soy yo. Yo solamente soy un vocero de nuestro Señor diciendo lo poco solamente que lo mucho que el Señor me da. Tendría que haber dicho cuántas cosas más, pero es Cristo en mí. Él es el que está hablando. Solamente yo expongo su palabra. La obra que agrada a Dios es la que realiza Cristo en mí. Filipenses 2:13 decía, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Un versículo que usó José también esta noche. Es Dios produciendo en nosotros el querer como el hacer. No somos nosotros. Dios está obrando. Dios produce querer. Que hagamos, nosotros queremos, Dios en nosotros. Y el hacer también proviene de Él. Cuando yo llevo a cabo la obra, es Cristo en mí. Sería algo así como cuando tú te presentes a Dios, ve tomado de su mano. No vayas solo, ve con Cristo y tus obras tendrán éxito. Ve con Cristo y realmente servirás a tu Señor. Aférrate fuertemente a su mano y preséntate. Romanos 13:14 dice, si no vestíos del Señor Jesús y no proveáis para lucir la carne. Vestite de Cristo. Cuando tú te vistes de Cristo, tus ropas están impecables. Es Cristo en ti. Cuando tú te vistes a tu manera, no estás mostrando a Cristo. Hermanos, amigos, agradar a Dios debe ser la esencia de un cristiano. Porque fuiste creado para eso. Fuiste creado para agradar a Dios. Y a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque quizás vivimos de un modo automático. Creemos que solamente con asistir todos los domingos a la iglesia ya estamos agradando a Dios. Pues no, quizás no lo conoces a tu Señor. Vienes de una forma sin esfuerzo, quizás podemos decirte. Vienes de una manera que tu fruto no muestra la obra de Cristo. Porque nos dice que llevemos fruto en toda buena obra. Hermanos, amigos,
A veces hay dolor en nosotros. Y como decía José también esta noche, ese dolor me hace ver a Cristo. Porque cuando tengo problemas, cuando tengo situaciones difíciles, lo que primero nace de mí es mirar a Cristo y pedirle a Él que me ayude a salir de esos problemas, que me saque de esa situación. Y eso agrada a Dios. Y ese problema, si te lleva a Cristo, bienvenido sea. La vida que agrada a Dios es la vida que lleva gozo y gratitud en todo lo que hace. Eso agrada a Dios, porque para eso me apartó el Señor, para vivir para su gloria. Inclusive el mismo Cristo, dice la palabra, no se agradó a sí mismo. Quiso hacer la voluntad de su Padre. Él no venía para agradarse a sí mismo. Siendo Dios, se sujetó a la voluntad de su Padre, se sujetó a las limitaciones humanas inclusive, no buscando agradarse a sí mismo. ¿Por qué nosotros lo buscamos? ¿Por qué nosotros hacemos las cosas tratando de agradarme a mí mismo? Si me gusta hacer, lo hago, y si no me gusta, no lo hago. Porque mi agrado está en mí, no en Cristo. No nos sujetamos al amor de aquel que entregó todo por nosotros. No pensamos en Él. Si te haría esta pregunta, ¿cómo responderías? Cuando quieres agradar a alguien, ¿cómo lo haces? Cuando quieres agradar a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo quizás, ¿cómo lo haces? Quizás con un plato de comida que le gusta. Pero yo quiero decirte que no es un sentimiento solamente pasivo. Es una serie de acciones intencionales que uno hace para buscar agradar a alguien. Estudiamos cuáles son sus gustos, cuáles son sus prioridades, si le agrada o no le agrada lo que estoy haciendo. Quizás si quiere agradar a un amigo, le preguntas qué clase de comida te gusta. Quizás evita lo que le molesta. ¿Y cuántas cosas tú haces para agradar a las personas? Pero cuando tú quieres agradar a Dios, ¿qué haces? ¿Buscas su voluntad revelada y ahondas en ella? ¿O intentas adivinar? No, Dios quizás le gusta que hagamos esto y lo hacemos. Quizás a Dios le gusta que le... Y empezamos a adivinar qué es, le agrada a Dios y lo hago. ¿Será que Dios recibe esa alabanza tuya? Porque adivinas de qué manera a Él le agrada las cosas. Cuando tú quieres agradar a alguien, sacrificas quizás hasta comodidades. Y tiene un costo eso, y lo pagas. Pero con el Señor pareciera que no podemos limitarnos a menguar para que Él crezca en nosotros. Te pregunto, cuando tú pecas, ¿estás preocupado por tu reputación que sea expuesta? ¿Que alguien descubra que pecaste o que hiciste tal o tal cosa? ¿Tienes ese temor? ¿O tienes realmente el temor que estás deshonrando a tu Dios? ¿Haces las cosas para que Dios sea glorificado? ¿O haces las cosas para que los demás vean qué buen cristiano que eres? Depende de esa respuesta que tú des, te puedo dar un panorama quién es tu Dios. Y muchas veces el Dios eres tú mismo. Porque tú buscas agradarte a ti mismo. Porque no tienes temor de deshonrar al Señor. Lo deshonras una y otra vez y pones el título de decir, Él es misericordioso, Él es paciente. Y sí lo es, ¿verdad? Pero su paciencia va a llegar a un límite también. No tiene límite. Él lo pone. Hasta acá llegó. Hasta el punto de que algún día, si sigues pecando, puedes llevarte con Él para que no lo deshonre más.
Por lo tanto, no vemos el deshonrar al Señor como un temor. No tememos eso. Nuestro temor es que me descubran, que se den cuenta que no soy como pareciera que soy, que se descubra que espero que todos sigan pensando de que yo soy buenito, porque si se descubre que no soy buenito, qué mala imagen puedo dar. ¿Dónde está Cristo ahí? Tú eres el Dios, no honras al Señor. Y eso voy a mi tercer y último punto, ejemplos a seguir. El apóstol Pablo decía, de la manera que aprendisteis de nosotros. Versículo 1, versículo 2, ya sabéis qué instrucciones os dimos. En ese momento, tanto Pablo, Timoteo, Silas, fueron de ejemplo a estos hermanos tesalonicenses. Fueron ejemplo visible, un modelo que ellos podían seguir. Lo que aprendieron de mí, decía el apóstol Pablo, háganlo, pongan en práctica. Les pregunto, ¿tenemos ejemplos acá en la iglesia a imitar? Si los hay, imítenlo. Pero realmente, hermanos, necesitamos más esos ejemplos. Necesitamos personas más comprometidas en amor, en pureza, en santidad, en verdad. Y no les digo como iglesia, les digo con la autoridad de Cristo. Cristo demanda de ustedes eso. Más amor, más pureza, más santidad, que ahonden más en la verdad. Faltan modelos a seguir. ¿Por qué no los hay? Porque se creyeron la mentira que podemos vivir de una manera mediocre, ser uno más del montón. Con tal, es para Cristo. ¡Cuánta mentira! El apóstol Pablo le decía, ustedes tienen instrucciones de parte de Dios, de la forma en que deben vivir y deben conducirse. Hay ejemplos, instrucciones. ¿Qué hacemos con esas instrucciones? Las ponemos a un lado, sacamos la hoja esa, decimos esto no, esto sí, empezamos a sortear la palabra diciendo qué sí me conviene y qué no me conviene. Pues si es así, está mal. El apóstol Pablo decía, abunden en esas buenas obras, abunden en la santidad. No solo un poco. No te compares con tu hermano, compárate con Cristo. Que tu vida sea evidente de que realmente Cristo mora en ti. Y le decía, eso les conviene a ustedes. Condúzcanse y agraden a Dios, les conviene. Y me llevaba, esa palabra le conviene, me llevaba al Salmo 1. Un salmo que a mí me sostuvo mucho tiempo, que dice que esta persona que no se sienta en silla de escarnecedores, sino que su ley medita de día y de noche, y el versículo 3 dice, será como árbol plantado. Ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué hermoso salmo. A veces no queremos ser esos árboles quizás, ese árbol que está plantado, un árbol que da su fruto en el tiempo correcto, ese árbol que su hoja no cae, porque está siempre nutrido de ese río que es Cristo. Y todo lo que hace prospera. Ese es el deseo que tenía el apóstol Pablo para los tesalonicenses y el cual tengo yo en esta noche para ustedes. Quizás no tenemos el modelo perfecto entre nosotros. Lo sigamos buscando, pero tenemos el modelo perfecto que es Cristo en nosotros. Ese Cristo que dio su vida por nosotros. Un Cristo de amor, de entrega, de sacrificio. Seamos imitadores de Cristo entonces. Él es el que se entregó por nosotros. El que se entregó por ti para que tú no mueras. Él es el que fue a la cruz y dio su vida. En expiación, dice la palabra. ¿Qué quiere decir eso? En cambio, Él murió para que tú no mueras. Ahí hubo un intercambio. Un perfecto, un santo, por un pecador que eres tú. La vida justa que Él vivió te la imputó a ti.
Es como que si tú hubieras vivido perfecto en la tierra y Él murió de una manera injusta, porque Él no pecó, pero para darte ese intercambio a ti, para que tú no mueras. Amigo, la palabra nos dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Tú crees en Cristo? Ve a Él. Él tiene vida para darte, una vida eterna. Él no quiere que te pierdas. Él quiere que vivas una vida plena. Y a ti, hermano, te animo. Vive para Cristo. Entrega tus años, entrega tu tiempo, entrega tus recursos, entrega tu vida. Preséntate al Padre aferrado a la mano de Cristo. Y todo lo que hagas prosperará. Oramos. Señor, gracias por tus misericordias, por tu paciencia, por tu bondad. Gracias, Señor, por amarnos tanto que hasta el día de hoy nos has dado vida, Señor. No sé mañana, pero tus misericordias no se han acortado, Señor. Has provisto un Salvador para que creamos en Él y vivamos. Oh, Señor, produce fe en esta noche. Que haya personas que se aferren fuertemente de Cristo para que puedan presentarse delante de ti. Gracias, gracias, Señor, por tu plan perfecto en venir a rescatarnos. Gracias por Cristo. Oramos por sus méritos. Amén. Que Dios los bendiga.